Muy bien, y vamos a hablar de un tema que preocupa, un tema de el feminicidio, el asesinato de mujeres que lamentablemente se da muchas veces en nuestro país. Hemos invitado a Juan Diego Ugaz, él es abogado penalista, y vamos a hablar de la, creo que cruda realidad que estamos viviendo, ¿no? Creo que es muy común escuchar casos, Juan Diego, ¿cómo estás? Que mujeres que son víctimas pues no de los celos, la violencia de la pareja, y simplemente pues la familia siente que no se va a hacer justicia, que no pasa nada. Sí, bueno, buenas noches, Paola, ante todo. Bueno, desde el año 2011 en realidad se introdujo este delito en el Código Penal a raíz de justamente la ola de violencia contra mujeres que se estaba dando. De hecho, habían estudios que decían que en ese año se mataban un aproximado de 400 mujeres, de las cuales más de 200 eran por casos de feminicidio, y es por eso que se introdujo este delito que ya también había sido introducido en otros países de Sudamérica, ¿no? El tema justamente es que la norma no precisamente es muy clara al respecto y creo que tiene bastantes errores que pueden al final acabar perjudicando a personas inocentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué errores? ¿Cuáles son los errores? Cuando se introduce la norma, en primer lugar en el año 2011, se señalaba que se sancionaba con una pena no menor de 15 años, que es una pena bastante grave, al que mataba a su cónyuge o excónyuge, mujer o exmujer, enamorada, novia, pero no especificaba el motivo. Entonces yo podía matar a mi novia, a mi esposa, a mi ex esposa, sea cual sea el motivo, no necesariamente un acto machista, que es lo que se busca sancionar en el feminicidio, y si se me iban a poner una pena mayor a 15 años. Entonces el delito no especificaba justamente la razón de ser, que es sancionar estos actos machistas de los hombres sobre las mujeres. Ese fue el primer tipo penal. Al día de hoy se ha modificado, justamente el año pasado, y la modificación no es necesariamente correcta porque ahora se sanciona al que mata a una mujer en su condición de tal. Entonces yo mate a una mujer, sea por el motivo que sea, siempre la voy a matar en su condición de mujer. Entonces lo que debería incorporar este delito, si es que se quiere una mayor protección a la mujer en estos casos, es que se sancionen los actos precisamente machistas del hombre sobre su pareja o expareja, aprovechándose de una posición de superioridad sobre ella, que es lo que no recoge la norma, ¿no? ¿Por cuántos años están condenando por los casos? Bueno, la pena mínima es de 15 años y puede ir hasta 35. Entonces es un delito bastante grave. Entonces puede suceder un caso en que un hombre mate a su conviviente, pareja o expareja, no necesariamente por un acto machista, y sin embargo se le va a imponer una pena bastante grave, sea cual sea el motivo, y ese es el problema de la norma, ¿no? No especifica justamente cuáles son las causales del feminicidio. Claro, pero se da, da la sensación como que, bueno, siempre hay un caso todos los días. Estamos hablando de la mujer peruana más pobre hasta la más famosa. Hace poco el caso de la cantante Edita Guerrero, que al parecer pues habría sido víctima pues de su propia pareja, pero es esa sensación que, o sea, pese a que se denuncia, pese a que son detenidos, continúa la violencia contra la mujer. Es como que, no sé si no hay temor o no les interesa o piensan que pueden salir libres o que pueden tener alguna solución para evitar la cárcel. Claro, el tema es que estos delitos en la mayoría de casos siempre tienen un antecedente de violencia familiar, de lesiones, de golpes que finalmente derivan en alguna muerte. Y el problema está en que precisamente estas lesiones no son sancionadas de manera más grave en casos de actos machistas, ¿no? Solamente se sanciona la lesión de una manera más grave cuando se da en un contexto de violencia familiar. Pero según la ley, la violencia familiar no implica todos los casos de relaciones de pareja, solamente cuando uno es cónyuge o conviviente. Entonces puede pasar que yo masacre a mi novia y no convivo con ella ni es mi esposa, y sin embargo no se me va a poner una pena mayor en la lesión, que es el acto previo al feminicidio. Porque el derecho penal interviene en el feminicidio cuando la mujer está muerta. Entonces si el legislador quiere proteger esta situación, esta ola de violencia contra las mujeres, habría que empezar por sancionar de manera más grave las lesiones que convienen en actos machistas, que después van a derivar probablemente en un feminicidio, ¿no? Claro, pero eso comienza desde que sucede, por ejemplo, una mujer que es golpeada, va a la comisaría. Y a veces es la propia atención que puede tener de la policía, ¿no? Es, no, mi hija se ha golpeado seguramente, algo habrá hecho, ¿no? Pueden justificar la acción del hombre o minimizan ese golpe, que de repente son unos moretones para ellos, pero que aplicados con un poquito más de fuerza, o un golpe en la cabeza, como ha sucedido con Edita Guerrero, te puede provocar la muerte, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente pues es un tema social definitivamente. Muchas veces
es lo que se conoce el derecho penal como la cifra negra, no se denuncian estos actos. La mujer aguanta hasta que termina muerta en algún caso. Y a veces sucede también que interponen denuncias sin mayor fundamento cuando tienen algún problema con el esposo por un tema ajeno a las lesiones, y después rectifican y retiran la denuncia. Entonces hay ese tipo de problemas y por eso es que muchas veces la policía no toma en serio las denuncias porque piensa que trata de un tema conyugal y que lo están llevando por otro lado. Pero creo yo de que definitivamente habría que mejorar primero el aspecto social previo a la intervención del derecho penal, y una vez que interviene el derecho penal habría que empezar por quizás ser más rigurosos con las penas de lesiones en estos supuestos que son los actos previos precisamente al feminicidio, ¿no? Pero por lesiones, por golpes, lo pueden detener una noche y de ahí ya no más. Depende, o sea, si es una lesión grave, y justamente creo yo que eso es lo que se debería incluir, un agravante por el tema del acto machista sobre la mujer, y se le pone una pena mayor a 4 años, que es en el caso de lesiones por violencia familiar, podría haber tranquilamente una detención previa a la persona, ¿no? Claro, ¿y cómo van las cifras? ¿Manejan cifras Bueno, el día de hoy se ha incrementado, esto en el 2011 eran más o menos 400 mujeres, al día de hoy debe estar por encima de los 1000, ¿no? Y comparando con otros países, porque casos de feminicidio yo he escuchado hasta en Europa, se puede pensar que tienen mayor nivel económico o educativo, pero igual se da. O sea, el caso de que matan mujeres y de la manera más cruel, ¿no? Y siempre dicen, ¿no? Un nuevo caso de feminicidio se ha presentado en España, no sé, en Inglaterra, pero es un tema que se dan en varias partes del mundo. A veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué hacer para detener? Sí, bueno, es un fenómeno social definitivamente, y el derecho penal tiene que ver mucho con la sociedad. Entonces, la idea es prevenir estas situaciones, no tanto poniendo penas más graves, porque no necesariamente eso va a hacer que el victimario recapacite, sino imponiendo sistemas sociales de inculcar a las personas de que estos actos son incorrectos, ¿no? Y crear una concientización diferente en la sociedad. Deberíamos empezar por ahí, porque no necesariamente poniendo penas más rigurosas se van a evitar estos casos, y la prueba más grande es que este delito está desde el año 2011 y no bajan las cifras de feminicidio, incluso van aumentando, ¿no? Pero es el único sector, también hay otros, el tema pues de las agresiones a las mujeres, por ejemplo, agresiones de índole sexual también, ¿no? Que pueden incrementarse, y a veces se siente pues que, o sea, tiene que, no el intento de violación no es penado, sino que te tienen que ultrajar para que puedas castigar a la persona que te ataca, ¿no? No, bueno, la tentativa de violación también es sancionada, el intento también se sanciona, no se necesita que el acto se consume. Igual con la violencia con la mujer, por ejemplo, un golpe. Sí, incluso hay tentativa de homicidio. Hace poco ha salido el caso de una mujer que la han golpeado y no necesariamente ha fallecido, pero ha habido un intento de matar. De hecho, la pena es menor, pero eso también está regulado, ¿no? El problema también es que ahora se ha vuelto un fenómeno social, y hay casos muy mediáticos como el que tú mencionabas de Edita Guerrero, en el que se alega un supuesto feminicidio, y tenemos al día de hoy una persona con orden de captura en un caso en el que ya se ha demostrado de que Edita Guerrero falleció de manera natural, ¿no? Y sin embargo se ha hecho toda esta ola social de decir que estamos ante un gran feminicidio, un caso muy famoso, y sin embargo ni siquiera se han revisado las pruebas que ya han salido a la luz que demuestran de que Edita Guerrero murió de manera natural. Y sin embargo tenemos una persona que el día de hoy está enfrentando 18 meses de cárcel sin la mayor prueba en su contra, ¿no? Claro, ¿y cuál sería la prueba? O sea, ¿qué prueba tendría que aparecer para que él pueda ser realmente culpable? ¿Sería que un informe médico que diga que es que ahora en el expediente, lo más curioso de esto, y a veces es lo que se deja de lado, porque uno toma en cuenta el tema de la fama, de la fallecida, en fin, y no nos remitimos al expediente, y ya está probado que en ese expediente están los informes médicos que demuestran de que la señora Edita Guerrero murió de manera natural. O sea, acá no había ningún golpe ni nada por el estilo. No murió de aneurisma y murió de... No, murió de un aneurisma y de un derrame cerebral. Están ahí las pruebas radiológicas, está la historia clínica, y lo más grave es que se pide una orden de detención en este caso sin haber siquiera citado la historia clínica en el informe del médico forense, que ni siquiera es un médico forense, debería ser un médico especialista. Se cita cualquier tipo de médico, tomas un caso social como este, grande, importante, y mandas una orden de detención sin siquiera haber analizado el expediente. Este es un caso bastante grave, ¿no? Existen bastantes irregularidades. Muy bien, muchísimas gracias, pues, Juan Diego Ugaz, abogado penalista. Gracias por detallarnos no solamente este caso, sino también la importancia, pues, de tener que denunciar cuando ocurre un caso de violencia, y eso no se debe repetir en el país. Más bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos despedimos de Punto de Vista.